Amadas hermanas y hermanos, le doy gracias al Señor por este privilegio de poder compartir una vez más con ustedes este devocional, esta porción bíblica que nos hará pensar, nos hará reflexionar acerca de lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. La palabra del Señor está en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Tiene por título Parábola del Sembrador. Dice así, en el nombre del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercó y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, pero salió el sol, se quemó. Salido el sol se quemó, perdón. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Sin duda una parábola quizá a lo mejor leída muchas veces por nosotros, pero cada vez que leemos no solamente esta parábola, sino que cualquier porción bíblica, siempre va a haber un trato especial de Dios con nosotros a través de aquello que Él nos quiera enseñar a través de su palabra. La palabra del Señor es dinámica, ya se renueva constantemente, siempre va a entregarnos algo especial y va a depender mucho de nuestra actitud con la cual nosotros recibamos la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios, del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Por eso es importante que le creamos a la palabra del Señor, que tengamos fe en ella y que tengamos fe de que el Señor siempre está hablando en nuestras vidas y está hablando conforme a su voluntad, a sus propósitos y también porque Él nos conoce. ¿Qué es mejor que conoce lo que hay en nuestro corazón? Y es ahora a través de esta porción bíblica que Él quiere hablar a nuestros corazones. Y bien, eh, más adelante en el versículo 18, Jesús mismo explica la parábola del sembrador. Amén. Y dice así, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando oye la palabra del reino, cuando oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Qué bueno el Señor en poder facilitarnos el entendimiento a través de la explicación de esta palabra.
Si bien es cierto, cuando la analizamos, ya en estos dos, con la relación tanto del versículo 1 del capítulo 13, donde nos cuenta acerca de la parábola, y la explicación de esta misma, en el versículo 18, nos da a entender que estamos hablando acerca de 4 grupos de personas, ¿ya? Donde la semilla es la palabra del Señor y la tierra refleja el corazón de las personas, ya el corazón, ¿cierto? Que en este caso recibió la palabra del Señor. Y claro, como lo decía la palabra del Señor, en el grupo 1 está aquella que está el grupo de personas que oye la palabra y no entiende, y por no entenderla viene el malo, ¿cierto? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Amén. Pero también tenemos el segundo grupo, que es donde la semilla cayó en pedregales. Eh, y como no tenía mucha tierra, tenía poca profundidad, brotó rápidamente, pero salió el sol y, ¿cierto? Y quemó la semilla por no tener raíz. Y dice, este fue sembrado en pedregales. La explicación de este segundo grupo dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Puede ser venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, eh, claramente refleja la realidad, eh, quizás a lo mejor de muchas personas que, que reciben la palabra, pero como no logra echar raíz esta semilla o la palabra del Señor en el corazón, es de corta duración. Ya quizás a lo mejor las emociones llevaron a recibir la palabra, pero la palabra allí se quedó un tiempo, pero al no tener raíz que pudiera afirmar esta semilla o la palabra del Señor, por causa de persecución o aflicción, simplemente, ¿cierto?, abandonan lo que el Señor quiso hablar a sus vidas. Y aquí también, ¿cierto?, podemos hacer relación de un tercer grupo de personas, acerca de aquellos eh, que la palabra, ¿cierto?, fue sembrada entre los espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra y se hace infructuosa. O sea, eh, eh, tuvo más sentido el afán y las preocupaciones y todas esas cosas que normalmente envuelven la vida de las personas que la palabra del Señor, ¿cierto? Este refleja el tercer grupo de personas. Y viene un cuarto grupo, ¿cierto? Que es aquel grupo de personas que reflejan una buena tierra. Dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, el que oye y entiende la palabra del Señor. Y no solamente la entiende, sino que da fruto. Por tener buena tierra, esta buena tierra tenía suficiente profundidad para poder echar raíz, y esta raíz se afirmó de tal manera que la semilla pudo brotar y al mismo tiempo dar fruto. Es bastante entretenida poder hacer la analogía de esta parábola, pero sin duda refleja la realidad de estos 4 grupos de personas. Y frente a eso, lo que quiero compartir con ustedes y llevarlos a que en el lugar donde está pueda meditar en su corazón, pueda meditar en su corazón y poder definir qué tipo de tierras, qué tipo de tierra somos actualmente. ¿Somos realmente este cuarto grupo o estamos dentro del cuarto grupo de personas que dice que oímos la palabra, que además la entendemos,
Pero aparte de eso, damos frutos. Si somos buena tierra, tenemos que tener la capacidad de poder dar frutos. O sea, la palabra del Señor en una buena tierra jamás va a ser infructuosa, sino al contrario, va a producir cambios en la vida de la persona. Y estos cambios tienen que ver con el crecimiento, estos cambios tienen que ver con el nivel de fe que podemos tener y que esta fe nos arraiga ya en la verdad de Jesucristo. Enraizar nuestra fe en Jesucristo. O, pues bien, quizá a lo mejor podemos estar en otro grupo de personas. Acá les mencioné, y es así como pude analizarlo, hay 4 grupos de personas. El primer grupo tiene que ver con aquella semilla que cayó junto al camino, ¿cierto? Aquel grupo de personas que, que oyeron la palabra, pero no la entendieron. Y como no la entendieron, vino el malo y la arrebató lo que había sembrado en su corazón por no entender la palabra. Pero está el segundo grupo, donde la palabra cayó en pedregales. Y pedregales tiene que ver con que había poca tierra, de poca profundidad, donde eh, las personas recibieron la palabra, pero vino la persecución o la aflicción y automáticamente la palabra no produjo mayor efecto, sino que lo que pudo producir en su minuto o en el momento. Como muchas veces quizás a lo mejor ocurre, o sea, a veces las personas son más movidas a las emociones que a la verdad o a la fe verdadera en Jesús. O en el tercer grupo, ¿cierto? Que tiene que ver con el grupo de personas que oyen la palabra, pero la riqueza y el afán de este mundo fueron más importantes o más poderosas que no que la palabra, pero fue aquello que, que tenía como más valor en el corazón de la persona. Se refleja un poco, me hace recordar un poco a la parábola eh, de, la, de la riqueza, perdón, de los tesoros, no de la riqueza, la parábola de los tesoros. Quizá a lo mejor las personas tenían otras cosas atesoradas en su corazón que hicieron que la palabra fuera infructuosa en sí misma. Y la idea, hermanos, que pensemos, ¿qué tipo de tierra somos? Y si somos, si estamos en el tercer grupo, donde a veces el afán, la ansiedad, las preocupaciones, los problemas, nos desvían del propósito del Señor, nos desvían de la palabra del Señor, nos desvían de buenos hábitos, tenemos que preocuparnos, hacer un alto en nuestras vidas, pedirle perdón al Señor y poder procurar ser buena tierra. Y el ser buena tierra, hermano, implica que la palabra del Señor debe provocar cambios en nosotros. Nuestra vida no puede seguir siendo la misma si tenemos la oportunidad de estar escuchando la palabra del Señor, de estar analizando la palabra del Señor, de estar recibiendo constantemente la palabra del Señor. Gracias a Dios, hoy por hoy tenemos el privilegio de poder hacerlo con libertad. Podemos congregarnos un día domingo, podemos escuchar palabra un día jueves, podemos eh, eh, observar palabra o escuchar palabra a través de un estudio bíblico, a través de predicaciones, de devocionales cotidianos. O sea, todos los días el Señor se preocupa por darnos palabra, por entregarnos palabra. Pero esta palabra no debe ser infructuosa en nuestras vidas, sino al contrario, debe provocar cambios. Y los cambios tienen que ver con que como hijos e hijas del Señor debemos dar frutos, debemos dar frutos, debemos dar frutos para poder crecer en el Señor, para poder dejar de ser la misma persona entre un día y el otro.
Y es esa la invitación que les quiero hacer a ustedes en este minuto, a que reflexionemos y meditemos en nuestro corazón qué tipo de tierra somos. Quizá entre nosotros podemos engañarnos, podemos justificarnos, podemos decir muchas cosas, pero el Señor conoce la verdad y la realidad que cada uno tiene. Él conoce nuestra tierra y como conoce nuestra tierra, habla para que su palabra no sea infructuosa, sino que pueda germinar, crecer, enraizarse y dar muchos frutos, muchísimos frutos. Así que les invito a que meditemos en esto. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente semana. Shalom.